Bienvenidos a las cápsulas educativas para la asignatura de Ciencias Naturales, tercer ciclo básico. Comenzaremos con Ciencias Biológicas. Origen de la vida. En esta diapositiva actual, ustedes podrán observar una línea del tiempo evolutiva. ¿Hace cuánto tiempo se formó la Tierra? Los astrónomos y geólogos poseen evidencias que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años aproximadamente, junto con el sistema solar. Sin embargo, la vida solo apareció hace 3.500 millones de años y el primer animal hace solo 800 millones de años, por lo que la Tierra estuvo mucho tiempo sin poseer vida. Para entender sobre el origen de la vida, hablaremos de dos teorías que están aquí presentes en esta diapositiva. Teoría de la generación espontánea. Antigua teoría que afirmaba que la vida podía surgir de forma espontánea a partir de materia inerte, o sea, sin vida. Sin embargo, destacados científicos a lo largo del siglo XVII y XIX realizaron innumerables experimentos que demostraron la falsedad de esta teoría. Está el experimento de Francesco Redi, que era un destacado naturalista y fisiólogo italiano. Su experimento consistió en colocar un trozo de carne en un recipiente abierto y otro cubierto herméticamente. Al cabo de un tiempo, solo surgieron gusanos en la carne descubierta. Esto significa que, si se impedía el acceso de moscas adultas a la carne, éstas no podían depositar sus huevos, por lo tanto, no se producían gusanos. Como habrás podido deducir, el resultado obtenido por Redi en su experimento, los gusanos solo aparecen en la carne si entra en contacto con las moscas, que depositan en ella a los huevos a partir de los cuales se desarrollan las larvas, que son los gusanos. Con este experimento Redi demostró que la vida solo puede aparecer de la vida preexistente. También está la otra teoría que aparece en esta diapositiva, que es la teoría de la evolución por selección natural. Acá, Charles Darwin, naturalista y científico inglés, quien postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en la vida de Darwin. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que contribuyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Los postulados son: los seres vivos evolucionan a partir de organismos simples. El número de organismos que sobrevive y se reproduce es menor que el anterior. En las poblaciones hay variaciones aleatorias y algunas son heredadas. Las variaciones determinan qué organismo sobrevive, eso es selección natural. La selección natural acumula cambios que provocan diferencias. Composición y estructura del ADN. El ADN es una macromolécula constituida por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. El ADN tiene una estructura doble hélice con las bases dirigidas hacia el centro, unidas y perpendiculares al eje de la molécula como peldaños de una escalera caracol. Los cromosomas son diminutas estructuras formadas de ADN muy compactado y proteínas. Estos cromosomas están organizados en pequeños paquetes de información, denominados genes. Los individuos multicelulares que conforman cada especie de ser vivo tienen una cantidad constante de cromosomas en sus células. Acá tenemos la imagen del esquema del cromosoma humano. Este cromosoma humano posee 46 cromosomas o 23 pares. Y ahí está el detalle de cada uno de
del núcleo, cómo está formado por la mitocondria y por la célula. La reproducción. Una característica común que tienen todos los organismos es la capacidad de reproducirse y perpetuar la especie. Si no se diera la reproducción, las especies estarían permanentemente condenadas a la extinción. Pero no todos los seres vivos se reproducen de la misma forma. Existen dos maneras distintas de reproducción. Y como aparece acá en la imagen, está la reproducción sexual, ¿cierto? Que hay variabilidad genética. Y está la reproducción asexual, que no hay variabilidad genética. En la reproducción asexual podemos ver que es el proceso por el cual un individuo da origen a uno o varios organismos, los que son exactamente iguales a su progenitor. Tenemos distintos tipos de reproducción asexual. Tenemos fisión o división binaria, fragmentación, regeneración, gemación y esporulación. Y ahí aparecen las imágenes de cada una de las que yo les acabo de mencionar. En la reproducción sexual involucra la unión de dos células especializadas, llamadas gametos. Una masculina, que corresponde al espermio, y otra femenina, que corresponde al óvulo, que al entrar en contacto y unirse forman un huevo o cigoto, a partir del cual se desarrolla el nuevo individuo. Para que esta reproducción sexual exista, existen sistemas reproductores, como son el masculino y el femenino, tal como aparece en las imágenes que aquí se presentan, con cada uno de los órganos que compone ambos sistemas. También vamos a hablar de lo que es el control de natalidad y sexualidad responsable. Existen métodos anticonceptivos como son el preservativo, los diafragmas, los dispositivos intrauterinos y las píldoras anticonceptivas. También están las enfermedades de transmisión sexual, como son la sífilis, la gonorrea, el SIDA, entre otras. Salud y enfermedad. La definición más común y aceptada de salud es el bienestar físico, mental y social de un individuo. Al perder ese bienestar, se considera que el individuo está enfermo. En el caso de una alteración física, usualmente la causa es un patógeno. Un agente patógeno es un microorganismo, que puede ser una bacteria o un virus, que producen un conjunto de síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza, etc., correspondientes a una enfermedad en particular. En el caso de las bacterias, podemos decir que estas es una célula procarionte muy sencilla. Se reproducen, es decir, generan copias de sí mismas mediante un mecanismo llamado bipartición simple. En el caso de los virus, son más simples y considerablemente más pequeños en comparación a las bacterias. Son básicamente ácidos nucleicos rodeados por una capa de proteínas. El virus no es considerado un ser vivo, ya que no realiza ninguna de las funciones propias de los seres vivos. Sistema inmunológico. Existen distintos tipos de barreras que se utilizan como defensas en el sistema inmunológico. Vamos a hablar de tres de ellas en esta diapositiva. La primera barrera de defensa corresponde a la piel y a las mucosas. La segunda barrera de defensas es la respuesta inflamatoria. Y la tercera barrera de defensas es la respuesta inmune, de antígenos y anticuerpos.